Buenos días, hoy vamos a explicar el rol de la minería de la información en el área de la salud. Los integrantes son Juan Pablo Ortiz Rubio y mi persona, Cristian Javier da Cámara Sousa. Como todos sabemos, la tecnología está creciendo exponencialmente cada día y cada vez es más esencial en nuestras vidas. La cantidad de información generada en la industria de la salud se está volviendo cada vez más difícil de manejar y examinar, no solo por la información contenida, sino porque la información médica suele llegar muy rápido y en grandes cantidades. En el área de la salud suelen generarse cantidades masivas de información, por ejemplo, información genética, el análisis de la información de los pacientes, entre otros que luego mencionaremos. Entonces, con la ayuda de la tecnología y la automatización de máquinas, esta información puede ser analizada más eficientemente. Cuando esta información generada es almacenada, no es simplemente para guardarla. Esta contiene información muy valiosa y esta información puede ayudar a la comprensión de enfermedades y la salud. Siguiente. Listo, ahora hablando sobre la información médica, como Big Data, como minería de datos, podemos ver que los datos se registran en el campo de los datos que se registran en el campo de la medicina son inmensos debido al gran flujo de datos constantes y veloces que se dan en estos, como el monitoreo de las constantes condiciones de un paciente, pero también principalmente por su gran volumen y detalle, y en ellos con pequeños márgenes de error como los detalles de los pacientes que se almacenan en las historias médicas. Otra característica importante en los datos médicos es la inmensa variedad de conjuntos enteros de datos cualitativos y cuantitativos con clasificaciones como la edad, el género, la etnia y más de las personas. Con los enunciados dichos anteriormente podemos ver un claro ejemplo de las tres Bs mencionadas en la clase, que son volumen, velocidad y variedad. Hablando sobre la diferenciación de los datos en la medicina a comparación de otros campos, se puede ver que a pesar de que los datos médicos poseen las mismas cualidades vistas en clase, hay ciertas características que los hacen ser más distintos y difíciles de conseguir, ya que tienen implicaciones en ámbitos tanto legales como de privacidad de los pacientes. Los datos médicos también se encuentran bien estructurados. Sin embargo, si pudiéramos dar un breve prefacio, por decirlo así, de los datos que habrían disponibles, si se saltaran todos los problemas de acceso, podríamos ver que tendríamos información en campos de genética humana, de imágenes médicas, de genómica de patógenos, documentación clínica rutinaria, farmacocinética y epidemiología digital. Siguiente. Entre los beneficios del Big Data en la medicina, estos pueden ser usados para mejorar la calidad de la salud, predecir epidemias, incrementar las habilidades analíticas, curar enfermedades, construir perfiles de salud, entre otras cosas. El Big Data se puede usar para entender la biología de una enfermedad al integrar la gran cantidad de información obtenida en el Big Data para crear modelos significativos. Y con este tipo de tecnología se podría entender muchísimo sobre un paciente lo más temprano en su vida posible, para poder obtener alertas y señales de enfermedades serias y poder tratarlas lo más rápido posible. Y obviamente es más económico también el tratamiento. Ahora les mencionaré algunos de los beneficios de la minería de datos en el área de la salud, como lo son la optimización de desempeños en las instalaciones, la reducción de energía, el fácil acceso a la información, actualización y alertas en tiempo real, que es muy importante, muy importante, el mantenimiento proactivo de los equipos médicos, la reducción del costo del cuidado de la salud y por último, la reducción del costo de las investigaciones y el crecimiento. Eh, Obviamente existen más beneficios, pero aquí les mostré algunos. Siguiente. Listo. Ahora hablando sobre las aplicaciones de la minería de datos en el área de la medicina, vamos a hablar de varios puntos en el cual, por ejemplo, podemos ver como primero los brotes y los reconocimientos tempranos de las epidemias, ya que a partir de los datos médicos a los cuales se tiene acceso, se puede generar potentes herramientas de minería de datos para deducir patrones
y poder comprender el comportamiento sanitario de una zona en específico. Y a su vez se pueden encontrar nuevos patrones con datos de control de infecciones, todo esto saliendo de los datos de atención al paciente obtenidos con la información de los sistemas de gestión del laboratorio, que son posteriormente revisados por un experto en el control de infecciones. Los desarrolladores de sistemas concluyen que el control de infecciones con el sistema de minería de datos es más eficiente y también sensible, que es lo principal, que las vigilancias tradicionales de los controles de infección que existen hoy en día. Otra aplicación de la minería de datos es la identificación de riesgos en la salud. Con las aplicaciones de métodos de minería y modelaje de creación de soluciones, se pueden identificar a pacientes con alto riesgo de condiciones de salud. Doctores y empleados médicos pueden revisar esta información con el fin de identificar condiciones y así poder proseguir en mejorar la calidad del cuidado de la salud del paciente y prevenir problemas en el futuro. Un ejemplo podría ser el cáncer. Esta enfermedad puede ser prevenida y curada con la ayuda de estas prácticas del análisis de los datos a través de la minería de datos. A continuación les mostraremos los pasos para identificar riesgos de salud usando minería de datos. Siguiente. Aquí se muestran los 4 pasos que son necesarios para identificar los riesgos de salud, que son reportar, monitorear, predicción y minería de datos. Entonces, en el paso de reportar se pregunta qué ha sucedido. En el paso de monitorear se pregunta qué está sucediendo. En el paso de la predicción se analiza qué es lo que pasaría. Y por último, en la minería de datos se estudiaría por qué razón sucedió esto. Siguiente. Volviendo a hablar sobre las aplicaciones de la minería de datos en el área médica, podemos ver como ejemplos el seguimiento de los pacientes, que en el uso de la minería de los datos se puede reducir el esfuerzo de los médicos y del personal de la salud, permitiéndoles trabajar con mayor eficiencia. Para este ejemplo, se instala sensores a los pacientes de pulso, de presión arterial y frecuencia respiratoria, permitiendo que cualquier cambio sea detectado inmediatamente y se alerte al personal. Pero esto solo es el uso inmediato y más simple, por decirlo así, porque al poder empezar la recolección de estos datos, se pueden buscar patrones dentro de las historias clínicas electrónicas, los informes de laboratorio, entre otros, y con esto poder deducir con precisión la administración de servicios humanos en todos sus aspectos a los pacientes. Como otros ejemplos que vamos a tratar de forma rápida, podemos ver que existe la de toma de decisiones rápidas e inteligentes con respecto al tratamiento de los pacientes que sufren afecciones complejas y se pueden anticipar riesgos en enfermedades más delicadas, como lo podría ser en el caso de las diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta toma de decisiones permitiría darle prioridad a esos pacientes con este tipo de afecciones y poderles dar un mejor, primero, por decirlo así, recursos, darles mejores recursos y poderle tener una mejor atención en tiempo real. Y por último, también podemos hablar de otros ejemplos como lo podría ser la telemedicina. Siguiente. A pesar de que la minería de datos es un gran avance en el área médica, existen unos retos importantes que tener en cuenta. El primero sería los problemas relacionados con las estructuras de datos. Es importante que la información sea fácil de entender y sea sencilla de manejar. El problema es que la mayor parte del servicio de información médica no está estructurada. Y la información que no está estructurada es muy difícil de investigar. Y en el área médica la información que se obtiene es muy variada y sobre todo si lo comparamos con otras áreas. En segundo lugar, existen los problemas relacionados con la seguridad. Cuando se trata de la información médica, la seguridad es un tema muy importante, debido a que esta información es delicada y debe ser tratada con discreción. Y también se podría decir que esta información está bastante indefensa contra ataques. Entonces, mejorar la seguridad de esta información sería un punto muy importante a tratar. Aquí se les muestra una tabla que muestra las mayores violaciones de información de salud en los Estados Unidos. Aquí se puede notar como nada más en el número 1
casi 79 millones de personas fueron afectadas por esta violación de seguridad de la información. Por eso es que el tema de la seguridad para proteger esta información es un tema que debe ser tratado con prioridad. Siguiente. Siguiendo hablando sobre los retos o los desafíos que tienen, se puede hablar también de los problemas relacionados con la estandarización de datos. En los campos de medicina, en donde hay recolección de datos, y en este caso más específicamente en las historias clínicas electrónicas, se ve un problema muy marcado y es muy importante de tener en cuenta, y es la falta de estandarización de los datos, problemas en el intercambio y la depuración de estos. El problema se extiende incluso al proceso de solución de este, ya que si se llegara a la globalización de esta información, los macrodatos deberían gestionar una variedad de pautas, obstáculos de dialecto, forma y cultura con la redacción distinta en cada lugar. Como otro reto podemos ver los problemas relacionados con el almacenamiento y la transferencia. Este reto presente está enfocado al manejo de un big data de información no estructurada, la cual tiene complicaciones de ser controlada de manera efectiva, y no solo esto, sino que también esta información debe tener un sistema de seguridad mayor, como lo mencionó mi compañero Cristian, relacionado con la extracción, con el cambio y acumulación de información de los pacientes. Siguiente. Ahora podemos ver en las aplicaciones futuras que a diferencia de los demás campos como las organizaciones, las exhibiciones o investigaciones de delitos e incluso los cruces políticos, los servicios médicos se han quedado atrás en el uso de los datos para su análisis. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto. Las futuras aplicaciones de la minería de datos en el campo médico podrán abrir alternativas mucho mejores para poder tratar y prevenir dolencias, e incluso distinguir mejor a los pacientes que están en mayor peligro o en mayor probabilidad de contraer enfermedades como la diabetes. Entre otras aplicaciones podemos tener la prevención de dolencias, diagnóstico de precisión, la métrica de satisfacción del paciente, avances de medicamentos y anticuerpos, identificación y mitigación de riesgos. A continuación, vamos a ver un video sobre los datos al servicio de la salud de Make Health Colombia 2019 de la Universidad de los Andes. Se están empezando a utilizar temas de aprendizaje de máquina y otras tecnologías para mejorar la posibilidad de atender a los pacientes, para ayudarle, por ejemplo, a los radiólogos a tomar decisiones en temas de si un tumor es maligno o benigno o la probabilidad. En otros países y ahora iniciando en Colombia, estamos viendo cómo la digitalización de la historia clínica nos va a permitir analizar y entender mucho mejor los datos, nos va a permitir entender si ciertos tratamientos están teniendo los impactos deseados en los pacientes o por el contrario no están teniendo los impactos deseados, y la gran cantidad de datos que hay alrededor de esto nos va a permitir tomar mejores decisiones. Vamos a tener unos expertos internacionales y locales que van a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está ayudando a tomar mejores decisiones con temas de la salud al analizar los datos generados por estos pacientes. Vamos a hablar de diferentes temas en cuanto a la creación de la historia clínica digital y cómo el análisis de los datos nos van a permitir entender mejor las enfermedades, entender mejor los tratamientos, entender mejor el impacto de ciertas decisiones basados en todos estos datos. Vamos a hablar de dispositivos móviles, vamos a hablar de ciertas enfermedades en América Latina y cómo las estadísticas nos han permitido tomar ciertas decisiones. Vamos a mirar el tema de los estándares que ya se han implementado en otros países y se están empezando a proponer aquí en Colombia. Uno de nuestros ejemplos es el caso del pronóstico de diabetes mediante métodos y técnicas de minería de datos. El problema que se trata en este artículo es que se quiere realizar una clasificación eficiente de los datos de pacientes con diabetes
para poder encontrar patrones y así mejorar el diagnóstico de este a través de un gran conjunto de datos. En cuanto a los datos, se nos menciona que se hizo uso de la base de datos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, que anteriormente era de posesión del NIH, y esta base de datos es denominada PIMA Indian Diabetes Database, PIDD. La base de datos tiene 768 pacientes con 9 variables u atributos, de los cuales 6 son exámenes físicos y 3 son exámenes químicos. En cuanto a sus técnicas, podemos ver 3 distintas técnicas. La primera es el Association Rule Mining, que es un método de Machine Learning usado para descubrir relaciones entre variables. Como segunda técnica tenemos el a priori, que sirve para encontrar conjuntos de ítems frecuentes y también para encontrar asociaciones. Y como tercera técnica tenemos el árbol de crecimiento FP, que podría ser una versión mejorada de la técnica a priori. Al realizar todo este conjunto de técnicas en los datos, los resultados obtenidos de las técnicas utilizadas llevan a generar 25 reglas de inducción, lo cual significa que se genera un conjunto de reglas para clasificar casos y producen un conjunto de reglas independientes que permiten contrastar árboles y patrones a partir de los datos de entrada. Estas reglas tienen el potencial de mejorar el sistema, tomar mejores decisiones clínicas y en este caso ayudar a un país densamente poblado con recursos escasos como lo es India. Podemos ver en esta diapositiva a la derecha unos ejemplos, como les dije son 25 reglas de inducción que se tuvieron, pero en este caso estoy mostrando solamente 5 reglas en las cuales se pueden llegar a deducciones como lo que podría ser si number of time pregnant es igual a 3 y age o la edad es igual a 35, entonces el diabetes pedigree function es igual al 0.33 y ahí podemos ver más ejemplos de estas reglas de inducción. Siguiente. A continuación, estudiamos un caso de un artículo llamado Predicción de mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares utilizando métodos de data mining. En este documento aplican diferentes métodos de data mining para crear modelos prediciendo la muerte en un periodo de 12 meses en pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares. Y el propósito de este artículo era predecir la mortalidad basada en la información de eventos pasados. Y como un dato extra, en este artículo ellos utilizaron la herramienta RapidMiner. Los datos utilizados en este artículo fue la información de muchos pacientes en la sala cardiovascular del Hospital Mostar y estos fueron obtenidos desde 2011 hasta 2017. Hablando sobre sus técnicas, podemos ver técnicas usadas que son muy reconocidas como lo que son las redes neuronales, los árboles de decisión y la regresión lineal. Estas técnicas aplicadas a estos datos tenemos varios resultados que van a ser almacenados en 3 cuadros representados en estos 3 cuadros que tenemos acá, en el cual en el primer cuadro, en el primer tabla, perdón, podemos ver los resultados obtenidos con la técnica de árbol de decisión, en la cual se obtuvo que la predicción de 107 personas con vida, solamente 87 fueron acertados, dando una precisión del 81.31% en la predicción de personas vivas. Y se obtuvo que en la predicción de 45 personas fallecidas, solamente 12 fueron acertadas, dando una precisión del 26.67 en personas fallidas. Ahora, en la segunda tabla, podemos ver los resultados obtenidos con la técnica de red neuronal, en la cual se obtuvo que de la predicción de 111 personas con vida, solamente 96 fueron acertadas, dando una precisión del 86.49% en la predicción de personas vivas. Y en la predicción de personas fallecidas de 41 personas, solamente 17 fueron acertadas, dando una precisión del 41.46%. Siguiendo con la última tabla, podemos ver los resultados obtenidos con la técnica de regresión logística, en la cual se obtuvo que de 112 personas con vida, solamente 93 fueron acertadas, dando una precisión del 83.04, y se obtuvo que de la predicción de 40 personas fallecidas, solamente 13 fueron acertados, dando una precisión del 32.5 en las personas fallecidas. Siguiente.
Para el siguiente caso, utilizamos un artículo llamado Detección de fraudes en aseguradoras de salud a través de minería de datos. ¿Cuál es el problema sugerido? En este se quiere utilizar la minería de datos para detectar distintos tipos de fraudes en esta aseguradora en Turquía, como por ejemplo, cobrar precios excesivos por un tratamiento médico en un centro de salud, números inusualmente altos de facturas para un cliente en particular en un corto periodo de tiempo, casos de algún cliente de la aseguradora que compra medicinas en una examinación médica, números excesivos de solicitudes de facturas manuales cuyos importes son inferiores al límite de inspección habitual. Y existen muchísimos otros casos de fraude a las aseguradoras de salud que no voy a mencionar ahora porque son muchísimas. Los datos utilizados, como mencioné anteriormente, son las bases de datos de una compañía aseguradora en Turquía y la técnica utilizada fue la de SVM o Support Vector Machine. Y por último, en los resultados obtenemos que los métodos de minería de datos pueden ser utilizados para la detección de anomalías, agrupación y clasificación. Este puede detectar anomalías o valores que no son normales en conjuntos muy grandes de datos. Esto puede ayudar a la industria de seguros que tienen problemas con abundantes reclamaciones fraudulentas. Entonces, una vez se detectan las reclamaciones problemáticas, se procede a realizar un análisis sobre estas para poder realizar una investigación más a profundidad. La tarea principal de la minería de datos sería reducir el objetivo de detección de fraudes y ser más puntuales en qué objetivos deberían revisarse con más cautela. Y aunque la mayoría de patrones de fraude generalmente los conocen los expertos en seguros, esta investigación puede revelar patrones nuevos de fraude no conocidos. Esta detección y prevención de fraudes puede ser beneficiosa para los clientes que tienen que pagar a los estafadores en forma de primas de seguro más altas. Estas tecnologías para esta tarea específica ya está siendo aplicada en la actualidad, pero es necesario que los expertos en seguros sean capacitados para usarla de manera activa. Siguiente. Listo. Y por último, hablando sobre las conclusiones, el campo médico genera una enorme cantidad de datos, desde los datos personales del paciente hasta su historial entero de salud a lo largo de su vida. Es un conjunto de datos muy rentable, pero a la vez muy difícil de tratar. Sin embargo, si se llegara a profundizar, podría realizar importantes avances en el campo de la medicina, como primera mano a los diagnósticos y prevención de enfermedades, y más a profundidad al control de infecciones, a la telemedicina, entre otros. Pero por ahora, el obstáculo principal que se debe solucionar es la estructura de datos junto con la seguridad, el almacenamiento y transferencia y estandarización, de estos. Y aquí podemos ver las referencias de las cuales podemos sacar los artículos para los ejemplos que tuvimos y el artículo base.